un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Joel Poblete ya está con nosotros. Presten atención, hay que tomar nota porque está bien variado esto. Hay un estreno, hay muchas otras películas que valen la pena ver y hay películas que tienen que ver con el fin de semana santo en los cines, no solamente no la de la tele. No la de la tele. No Robert Powell solamente. Claro. Así que, hola Joel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Oye, vamos a partir con un estreno súper esperado, el Super Mario Galaxy, la película. Hay un gran universo que nos rodea. Esto Repleto de galaxias. están en la TEM. Sí, de hecho tiene hartas cosas interplanetarias, así que en ese sentido está conectado con lo que ustedes estaban conversando. Como tú decías, Cecilia, un estreno súper esperado, pero no tanto yo diría a nivel cinéfilo, sino que por los exhibidores. Las multisalas están, yo creo que haciendo mandas para que les vaya increíble, porque obviamente, como siempre decimos, hoy en día cuesta tanto que la gente vaya en masa al cine. Por suerte, nunca deja de público. Yo siempre voy a ver las películas cuando puedo. Hay gente, pero se nota que cuesta más que antes. Entonces, cuando llegan a estas películas más grandes, obviamente se frotan las manos esperando que les vaya bien. Además, la primera película de Mario Bros, la primera película animada, Super Mario Bros, la película, hace 3 años lo estuvimos comentando acá, fue un fenómeno, fue un exitazo a nivel mundial, acá en Chile, no falla, le fue increíble. Ojo que recordemos que el popular videojuego que nació en los años 80, ya lleva 4 décadas, la primera película se hizo en los 90, y no sé si se acuerdan ustedes, pero le fue pésimo, la crítica la trató mal, no la vio nadie, que era con actores, incluso salía Dennis Hopper ahí de villano, era Bob Hoskins con John Leguizamo. Y esta que se hizo... Está tan hecho ya, tan humanizado finalmente Mario, que ponerle a ese actor era como raro. Era raro, entonces la gente lo asocia más con lo animado y un poco así reticentemente Nintendo dio su visto bueno, se hizo esta película hace 3 años, le fue increíble, solamente fue superada ese año por Barbie, pero fue un taquillazo espectacular. Así que se espera que este Super Mario Galaxy, la película que es la secuela, le vaya también súper bien. Yo ya la vi, por supuesto, está muy entretenida, muy colorida. La trama, la verdad, no le vamos a buscar, no le vamos a pedir peras al olmo, una trama súper sencilla, muy básica. Hay una nueva princesa que es raptada por el hijo del villano de la película anterior, que ahora está prisionero. Entonces este villano, el hijo, la secuestra y tienen que entrar en acción nuevamente Mario, Luigi, la princesa Peach, y aparece Yoshi, que no estaba en la película anterior. Hay varios personajes que los fanáticos van a quedar felices. No, yo no soy público objetivo, yo alcancé a jugar, yo soy antiguo, así que alcancé a jugar Mario Bros en sus orígenes, pero tampoco soy un experto. Me he dado cuenta que a nivel generacional provoca mucha nostalgia. Entonces la gente de mi generación, o los que tienen 50, los que tienen 40, ya están enganchados por esa nostalgia, pero llevan a sus hijos, porque la película es muy linda, colorida, encantadora, entretenida. Yo encuentro que el guaylón de 50 que todavía está pegado con Mario... Pero la nostalgia. A ver, ¿qué iba a decir Seba? Claro. No sé, lo encuentro curioso. Yo también coincido, pero no quiero emitir juicio al respecto, pero es verdad que hay gente que se queda un poquito pegada, pero yo también... No pegada, sino que tienen ganas de recordar y compartir con sus hijos. Mira, esto me gustaba a mí. Eso iba a decir que se parece un poco a lo que pasa, por ejemplo, guardando las proporciones, que no es lo mismo la gente fanática de Star Wars, que lo traspasa a sus hijos, incluso a sus nietos, los llevan a ver a las películas nuevas, ven series como Mandalorian, pasa eso. Bueno, aquí yo creo que va a funcionar bien en ese sentido, pero hay que advertir que los críticos la están tratando bastante mal, han sido bien implacables, dicen que no está tan lograda como la primera, como que la primera hubiera sido una obra de maestra. Yo claro. Por eso digo, no le había dado peras al olmo. Para quienes no han visto la primera, está disponible en Netflix, vayan a ver esta nueva película. Yo, a pesar de que lo que están diciendo los críticos, yo encuentro que si uno sabe a lo que va, es un panorama familiar, colorido, como digo, entretenido, para pasarlo bien, no va a salir defraudado. Si le estamos pidiendo que sea una obra maestra de la animación, eso ya es otra cosa. Y paso un datito que se está realizando en estos días, entre hoy día jueves y el sábado, aprovechando fin de semana largo, se va a estar haciendo en la estación Mapocho, para quienes estén en Santiago, los hijos, hijas, la Fan Experience relacionada con la película. Va a haber actividades, concursos, se van a entregar regalos, las entradas se pueden adquirir en Passline, y ojo que también va a haber reproducciones de algunos de los sets o momentos de la película, así que también está conectado. Es todo un aparataje comercial que se está haciendo obviamente grande, porque están apostando mucho para ver si este estreno le va tan bien como el anterior. Bueno, y está en toda la sala y en 300.000 horarios. Totalmente, está en sala IMAX, en todo el país, totalmente. Todo. Sí.
Ya, sigamos. Hay Tiene otra tiene más salas que un colegio. Totalmente, no, es verdad. Oye, hay otra película que se está exhibiendo solo en Cinépolis. A ver, ¿de qué se trata? ¿Vale la pena ir a verla? El testimonio de Ann Lee. Having been eye and ear witnesses. For those new here who are unaccustomed to a woman preacher. Yo trato de recomendar acá películas obviamente masivas como las de Super Mario Galaxy que comentamos recién, pero también a veces estas apuestas que llegan a menos salas. Esta película se estuvo exhibiendo en distintas salas durante el mes de marzo. Es uno de los estrenos que les comenté, Cecilia Sebastián, que estaba dando solo la cadena Cinépolis de películas dirigidas por mujeres o con temática femenina. Yo recién la pude ver esta semana porque estaba con horarios bien complicados. La estaban dando solamente en salas del sector oriente y hay que decirlo, unos horarios bien particulares que había que andarla persiguiendo. Lo logré, la fui a ver y ahora la puedo comentar. ¿Y por qué la puedo comentar? Porque la película no se estrenó oficialmente en todas las salas, pero sigue en cartelera, por lo menos en Cinépolis La Reina, por eso pasó el dato que Sí, sobre todo ahora eso fin de estoy semana viendo. largo, Yo va a estaba haber un buscando. solo horario diario a la hora de almuerzo, pero como es fin de semana largo, quienes quieran pueden aprovechar de ir viernes, sábado o domingo. ¿Y de qué se trata y por qué es interesante? Esta película se estrenó mundialmente en la competencia oficial del Festival de Venecia. Es de una cineasta, actriz, guionista que estuvo nominada el año pasado al Oscar, que se llama Mona Fastvold, es realizadora noruega, y ella con su pareja Brady Corbett, que hizo el año pasado la película que vimos El Brutalista, ¿se acuerdan? Con Adrien Brody, que ganó el Oscar. Bueno, ella estuvo nominada ahí como co-guionista. Y esta es una historia real. Ann Lee, la que nos cuenta su testimonio, o el testamento, como dice el título original en inglés, es una mujer que fundó una especie de secta religiosa. Ella nació en Inglaterra, viene de Manchester en el siglo XVIII. Le va muy bien porque tiene una vida bastante opresiva. Las mujeres eran, bueno, en esa época, aún más que hoy en día, eran bastante oprimidas en la sociedad. Y ella, para rebelarse de cierta manera, se vuelca a la religión, crea su propia secta. Y como Estados Unidos está empezando a formarse como nación, le cuentan que podría ser interesante desarrollarse en esos lados. Toma una embarcación, se va para allá, funda ahí una iglesia y no les cuento todas las cosas que le pasan. Es una película súper intensa, bastante lograda dramáticamente en términos psicológicos, con grandes actuaciones, donde la parte musical, Daniel Blumberg, el mismo que hizo la música de El Brutalista, que ganó el Oscar el año pasado, hace la música acá, recurriendo a cánticos originales de esta secta que estuvieron rastreando, hicieron una reinterpretación y tiene números musicales. No es un musical, pero la música acá es muy importante porque como parte de esta secta, ellos cantan, bailan, se expresan. Entonces estamos hablando de liberación femenina, temática de religión, intolerancia religiosa, cosas que igual también es interesante discutir en estos días, y una película bien especial y que además tiene una conexión chilena. Se habló bastante de ello hace algunos meses porque la montajista y realizadora chilena Sofía Subercasó hizo el montaje de esta película y se ganó el premio Independent Spirit Award por mejor montaje del año por esta película. Entonces se había anunciado que iba a tener estreno en todas las salas chilenas, al final se arrepintieron, parece, así que por eso aprovecho para pasar el dato que en esta sala de Cinépolis La Reina se está dando esta película. A las 3:15 de la tarde. Y horario, como digo, incómodo, pero fin de semana largo es una buena oportunidad para aprovechar. Oye, también que la llamaban el Cristo femenino. Exacto, sí. Imagínate, es bien fuerte porque, como digo, tiene que ver con intolerancia religiosa, se pasan cosas bien violentas también entre medio, y es muy potente el personaje. Amanda Seyfried es una actriz que me gusta mucho y ella aquí está notable, estuvo nominada al Globo de Oro por este personaje. Voy a ir. Buenísimo. Sigamos, La cronología del agua. Esto es un estreno en salas independientes, pero seguramente... Pero también va a estar en Cinépolis, ahí les cuento. A ver, ya, vamos. Hey, can't sleep, huh? Yeah, me neither. Acá tenemos otra película con temática femenina, mirada femenina. También se estuvo exhibiendo en el mismo ciclo de Cinépolis y por eso aprovecho pasar el dato porque lo está estrenando en salas independientes Centro Arte Alameda como distribuidora. Lo va a dar en Centro Arte Alameda, tiene funciones todos estos días, también en Valparaíso la Sala Insomnia y también sigue con una función diaria en Cinépolis La Reina. A Así las que también 12:30. También, 12:30. Muy bien, Cecilia, ha estado muy bien complementado Sí, aquí con los No, horarios. que estoy mirando. No, sí sé, me encanta. Pero es bueno que aportemos esos datos también. Totalmente, sobre todo porque, como digo, como estamos fin de semana largo, la gente que no necesariamente va a hacer retiros religiosos o se va a ir a la playa o cosas así, quieren ir al cine, hay una película especial. Ojo, que es el debut como directora de la famosa actriz que me encanta, la Kristen Stewart, que estuvo nominada haciendo de la princesa Diana, la película de Pablo Larraín Spencer, ¿se acuerdan? Famosa por la saga Crepúsculo, que ahora está actuando en películas cada vez más interesantes. Este es su debut como directora.
Se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes el año pasado, en la misma sección, Una cierta mirada, en la que ganó la misteriosa mirada del flamenco, ¿ya? Así que es interesante que no le fue tan bien como la película chilena, pero una película bien interesante, está basada también en una historia real, una escritora estadounidense que tuvo un tema de violencia intrafamiliar en su familia, ella logró superarse y cuenta un poco de su historia de vida. ¿Por qué se llama La cronología del agua? Porque a ella le gusta mucho la natación y también se desahoga mucho a través de eso. Entonces está basada en un texto, la vida real de esta escritora, y es una temática femenina intensa también y que tiene la mirada femenina de la directora y de la protagonista. Así que al igual que El testimonio de Dan Lee, una película bien interesante que se va a estar dando, como digo, en salas independientes como el Alameda, pero también con esta función que comentaba Cecilia, diariamente en Cinépolis La Reina. Y espero que en alguna región también, algún Cinépolis de región. Sí, esa es la idea. Ojalá, o por lo menos en salas independientes que llegue a regiones, Ya. porque siempre para no estar recomendando solo Claro, Panorama de Santiago, yo sí. lo hago porque igual hay que hablar de estas películas. La otra película es otro reestreno en este ciclo que estamos viviendo de David Lynch, Carretera Perdida. We've met before, haven't we? I don't think so. At your house, don't you remember? No, I don't. As a matter No me of fact. acuerdo. Eso Ya. que estamos escuchando ahí es uno de los momentos paradójicamente más memorables de la filmografía de David Lynch. Siempre aparece citado un momento en que el famoso actor Robert Blake, que era reconocido en esa época por la serie Vareta, después lamentablemente se hizo conocido por motivos policiales, tiene este personaje rarísimo. Para quienes han visto la película recordarán que se le aparece y le dice: yo estoy en estos momentos en su casa, y le dice: ¿cómo? Llama por teléfono y se contesta él mismo. Sí. En su casa. Era tenebroso ese momento. Carretera Perdida, uno de los clásicos de Lynch, como comentaba Cecilia, es parte de este ciclo que hemos estado diciendo que se está desarrollando en salas de Cinépolis en Santiago y también en regiones, no solamente en la capital, con reestrenos de estas películas. Esta película es del año 97, tiene ya casi 3 décadas, está Bill Pullman como protagonista, un saxofonista que le empiezan a llegar VHS, en esa época los VHS, en otros tiempos, le llegan VHS con que estaba grabada su casa desde el exterior y él dice: ¿qué está pasando acá? Hay un enigma que descubrir, está ahí Patricia Arquette, hay muy buenos actores, es una película inquietante, ojo con la banda sonora que además del gran Angelo Badalamenti está producida este soundtrack por Trent Reznor de Nine Inch Nails, tiene canciones de Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Smashing Pumpkins y también algunas de David Bowie por ahí. Así que muy buena película, de las mejores de Lynch, de las más perturbadoras, de las más enigmáticas, y yo creo que si no la han visto en pantalla grande, aprovechen. Y los que son fan de Lynch y ya la vieron, a repetírsela totalmente. Y paso también el datito, lo comenté la semana pasada, se había dado Mulholland Drive, otra de las grandes películas de él, sigue también en cartelera diariamente en Cinépolis La Reina para quienes no alcanzaron a verla. Bueno, película argentina, pero en plataforma, en HBO Max, basada, tengo entendido, en la novela de En cuentos de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, Sí, gran escritora gran argentina. escritora argentina. Sí, La Virgen de la Tosquera. Silvia, ya está el café. Lo sirvo y lo llevo, ¿ok? Eso es un amor. Ahí dejé unas tazas. Parece que estuviéramos en marzo porque estoy recomendando puras películas con temáticas femeninas y directores femeninas, pero esto es curioso la coincidencia que se dio. Está bueno siempre hablar de este tipo de cine. La película esta yo la pude ver, fue un buen éxito, se estrenó mundialmente en el Festival de Sundance, ganó el Festival Bafisi en Argentina, ha tenido premios importantes y llegó a la cartelera. Yo cuando anduve ahí unos días de vacaciones en Argentina aproveché de ir a verla, la vi en cine, pensé que iba a llegar a los cines chilenos, no llegó, como tú contabas, Cecilia, pasó al streaming directamente y hace unos días está disponible en HBO Max. Está bien interesante, como decía Cecilia, está basada en 2 cuentos de Mariana Enríquez, gran escritora argentina, y la gracia que tiene es que está ambientada en la Argentina de fines del 2001 y principios del 2002, cuando estaba quedando la grande en muchos aspectos, hacía además calor, un verano intenso por razones políticas y sociales, y la protagonista está viviendo como una especie de momento en que ya está pasando ya de la adolescencia a la adultez, está teniendo su despertar sexual, podríamos decir, le gusta un amiguito que conoce hace tiempo, pero parece que no hay onda ahí por ese lado, y ahí esta película ha sido clasificada como de terror. Yo encuentro que es más de suspenso, porque tiene esta cosa de atmósfera de suspenso, tono, mezclado con lo que estaba pasando en Argentina, el calor, esta cosa media claustrofóbica, una leyenda urbana que transcurre en una tosquera, que es un lugar donde se fabrica material de construcción, que es como una especie de cantera, podríamos decir, donde se van a bañar durante el verano y hay una especie de leyenda ahí circulando. Pasan cosas, como digo, está calificada de terror, yo digo que es más que terror, la encontré interesante, no la encuentro tan potente como me habían dicho que era tan buena, entonces yo fui con demasiada expectativa, encontré que no era para tanto, pero para hacer una película de género y que no se queda solamente, como digo, en lo terrorífico, sino que va más allá y ve un retrato psicológico femenino, está bien interesante igual. O sea, representa bien la escritura de Mariana Enríquez, sí. Porque ella no es de terror, pero es como así... La clasifican también en terror, sí, pero ella va más allá de eso, sí. así que justamente creo que está bien interesante. Así que ahí la recomiendo para quienes tengan la plataforma HBO Max. Está buena para verla. Y ahora llegamos a Jesucristo Superstar.
Uno se van a cantar de inmediato, ¿no? Un clásico. Oye, ojo, no puedo dejar de mencionar que igual hay películas de Semana Santa, no se preocupen, por supuesto que como decía Sebastián antes, está Robert Powell con Jesús de Nazaret en TVN, vamos a tener El Manto Sagrado en Canal 13, pero en pantalla grande también vamos a tener panoramas. Jesucristo Superstar, que estamos escuchando acá, clásico de ópera rock, pero en versión cinematográfica que todo el mundo ha visto, pero quizás no siempre en pantalla grande, se va a estar dando en hartos lados. Está en el Centro Cultural de Cine y Creación, el CCC, hoy día jueves a las 8, se va a dar en Cine Arte de Viña para quienes estén en la región de Valparaíso mañana viernes y el sábado, después va a darse también en Normandí el sábado, así que hay distintas salas. Hoy día incluso está en la Cineteca gratis, pero ya se agotaron los cupos. Pero ojo que la Cineteca va a estar dando otras películas que todavía quedan cupos. Van a dar mañana Marcelino Pan y Vino, el sábado Marcelino Pan y Vino, van a dar también por ahí otras películas bien interesantes. Hoy día dan el Evangelio según San Mateo de Pasolini, así que hay hartas opciones para ver en pantalla grande. La Cineteca. Sí, y La Última Tentación de Cristo se va a estar dando en Insomnia en Valparaíso, y ojo que aprovecho de pasar el datito, hay una película que me encanta que no es precisamente religiosa, es como una especie de comedia, sátira de esto, que es La vida de Brian, un clásico de los Monty Python, que es tan entretenida, para quienes quieran una alternativa en ese sentido. Se va a estar dando también en la Cineteca Nacional el sábado en la tarde y jueves hoy día en la Sala Insomnia de Valparaíso. Así esa no me la perdería. Esa es muy buena, muy divertida. Muy buena. Pero claro, no es el tipo de película que habitualmente se ve en estas fechas, pero es muy ad hoc igual. Bueno, ahí están las películas entonces que tienen que ver La vida de Brian, el 4 de abril a las 6 de la tarde, entonces en la Cineteca. Marcelino Panivino, hoy Marcelino Panivino. Sí, también un clásico. Eso que la van a dar el sábado, sí. en la tarde. A las 3 de la tarde. Exacto, a las 3 ¿ya? de la tarde. Está bueno. Y en la televisión, por supuesto, están como siempre todas las películas. Sí, totalmente. Mañana se da la de Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli. Tenemos hoy día, también va a estar Teresa de los Andes, como siempre. Como decía, en Canal 13 vamos a tener Teresa de los Andes con Paulino Urrutia. Totalmente un clásico, a estas alturas ya de los años 80. Vamos a tener también El Manto Sagrado, después van a dar la continuación de Metro y los Gladiadores. Hay harta alternativa, como siempre, en televisión abierta, pero para quienes quieran aprovechar, también va a estar Cubo Badis, también va a estar Ben-Hur en TVN. ¿no? Si tenemos, pero fantástico. Los 10 mandamientos. Oye, Joel, ¿y por qué no se han hecho películas más actuales se siguen haciendo, sobre... No, sí se siguen pero haciendo. Nunca tan buenas, entonces. No, es que eso es lo que pasa. De hecho, se hizo una nueva versión de Ben-Hur hace como 10 años y era pésima. Entonces eso es lo que pasa, no están a la misma altura. Pero es que ya esos elencos con 2000 extra y todo eso ya ni entra. Pero se siguen haciendo. Lo que pasa es que yo creo que también influye mucho la nostalgia. A todos nos gustan estas películas y es como en los clásicos navideños, Mi Pobre Angelito. Bueno, uno está esperando ver estas películas ahí en la televisión. Así que por eso. Ok. Ya, yo le voy a los clásicos. Y ojalá que a Franco Sefirelli y a Robert Powell les den el galvano este año en Televisión Nacional de los funcionarios más antiguos. Sí, bueno, pero vieron que les traje harto panorama para no quedarnos solamente con una sola cosa. Ojalá que la disfruten. Muchas gracias, Joel Poblete. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Que te vaya bien. Chao, que estén bien. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Rodrigo Vergara. Claudio sería, ¿no? Perdón. Rodrigo Vergara no está. Mi hermano. Sí, exactamente. Los primos Vergara de Cooperativa. Sí. Rodrigo y Claudio. Vergara, Somos todos Vergara. Sí. 11:34 para los amigos de deporte, para que te clasifiquen. Claudio Vergara y Camilo Sesto son los protagonistas a esta hora acá en Una Nueva Mañana en Cooperativa. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Hola, Cecilia. Hola, Seba. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien, Rodrigo. Bien. Muchas gracias. Ya, bueno. Todos nos podemos equivocar. Rodrigo, Camilo, Claudio. Eso, ahí está. Oye, pero ¿por qué estamos escuchando a Camilo Sesto? Porque es el gran protagonista de la Semana Santa musical a propósito de el Jesucristo Superestrella, ¿cierto? Así es, sí, Jesucristo Superestrella, que siempre vuelve en Semana Santa, siempre es el musical que constantemente se está retomando en cartelera, el musical que la gente recuerda, que se pone a escuchar la gente, que ve la película también.
pero siempre el hilo conductor hacia el pasado siempre conecta con Camilo VI, porque él hizo la versión en español más recordada, la versión que lo tiene con la canción Getsemaní, donde amplifica sus cuerdas vocales y se manda un agudo que es realmente impresionante, de esos que quedan en la memoria colectiva. Mira, mira mi muerte, ¿por qué? ¿Por qué? Exactamente, ver, gran momento. A ver, escuchemos ahí. Si puede pedir que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. ¿Por qué crees, Claudio, que se convirtió en así como la versión? Mira, hay varios factores. Primero hay uno estrictamente, uno podría decir, personal de Camilo VI. Camilo VI vio la obra Jesucristo Superestrella, que hay que decir que es una obra creada el año 71 para Broadway por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, en su versión en inglés. Y él el año 75 la ve en Inglaterra y queda impactado con la fuerza narrativa de la obra, con cómo representa los evangelios, cómo representa la historia de Jesucristo, esta mezcla entre lo rockero y lo religioso, y dice, yo tengo que montar esto en España, tengo que traducir al español y montar esto en España, y se embarca en una aventura obsesiva, personal, gasta 17 millones de pesetas de la época para poder llevarla al Teatro Alcalá de Madrid, el 6 de noviembre del año 75, 2 semanas antes de la muerte del dictador Francisco Franco. O sea, era una obra y un montaje que estaba al límite en un periodo de dictadura en España, en un periodo de mucho conservadurismo, de muchas miradas un poco recelosas hacia esta obra que mezclaba lo religioso con la parte más rebelde. Pero Camilo VI se atreve como una suerte de inauguración de una nueva etapa para su vida y para las artes también en España. Y me parece que eso hace que sea tremendamente significativa, pero también su interpretación, cómo él canta las canciones de Jesucristo Superestrella, cómo él lleva el talento interpretativo de una garganta volcánica que era mucho más dotada que la de Rafael, mucho mejor, mucho más potente que la de Julio Iglesias, por ejemplo. O sea, era un artista realmente completo Camilo VI, y me parece que lo demuestra en su interpretación de Getsemaní y en particular de Jesucristo Superestrella. Ahí estamos escuchando. ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo. Ahora viene la voz, mira. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero por favor, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte. Increíble. Andrew Lloyd Webber, Se pasó. el creador de Jesucristo Superestrella, decía que el mejor intérprete de esta versión de Jesucristo Superestrella en su historia había sido Camilo VI, no había habido otro. Es que, eso es muy llamativo, porque la versión de Camilo VI superó con crece en recordación, en veces que se repite, en el disco que suena no solo la Semana Santa, a veces sale en otros minutos, superó con crece la original, pues del original en rigor nadie se acuerda mucho de quiénes la hicieron y todo. Exactamente, de hecho, bueno, cada vez que hay un intérprete que intenta hacer Jesucristo Superestrella en Chile, en el lugar que sea, y en Chile se repite mucho, y han habido muchos que lo han intentado hacer, Beto Cuevas en México, Mario Guerrero acá en Chile, siempre toman como patrón a Camilo VI, siempre ese es el patrón, no es los que hicieron la original de Jesucristo Superestrella en Broadway, sino que es el referente, la sombra en la que se rigen y se demarcan de alguna manera es Camilo VI, así que él impone y establece este patrón de finalmente interpretar de esa manera ese momento de la crucifixión de Jesucristo, que es absolutamente
alucinante en la obra. No, uno cuando la escucha, yo tengo el disco en vinilo, en compact y también en digital la escucho. Yo soy muy fanático de Jesucristo Superestrella. Uno cuando la escucha, cuando le da el tiempo de escuchar completo, que es larga la obra, tiene varios tomos, varios discos, uno termina realmente cansado, pero es que es de un cansancio no de así que hay chato de escucharlo, sino que tú vives finalmente la obra cuando la escuchas. Es demasiado potente y demasiado bien lograda. Es que uno termina cansado de la intensidad Claro. finalmente con que te golpea la obra y con que finalmente Camilo VI en particular y otros artistas que aparecieron en la versión en español, como Ángela Carrasco, por ejemplo, Teddy Bautista como Judas. Exactamente. Ángela Carrasco, que en ese momento era una artista dominicana que no era ni siquiera muy conocida en España y se hace conocida con el papel de María Magdalena, también le sirvió a ella para darse a conocer. Entonces, el Jesucristo Superestrella español es de una intensidad y es de una cosa realmente de temer, o sea, te deja boquiabierto, realmente, mucho más que la versión original. Es estremecedor, exactamente, sí. Pero tú hablabas de las versiones en Chile, ¿no? Pero hay una que es la más famosa de todas, bien curiosa. Sí, es la versión de Dingo Londango, que es el programa que se daba en los 70, animado por Enrique Maluenda, que lo hizo después de volver de Puerto Rico, una carrera bastante exitosa en Puerto Rico. Se hacía del Casino Las Vegas, que hoy es el Teatro Teletón, y lo hizo el elenco que un año después dio vida al Happening. No sé si podemos escuchar ahí un poquitito, porque está el registro de eso. Oh Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies, tan famoso en pocos días y ahora ya lo ves. ¿Quién canta ahí? Ese es Eduardo Rabani como Herodes. Ya. Tal cual. ¿Y también canta Fernando Alarcón? Fernando Alarcón está como Pilatos, Maitén Montenegro como María Magdalena. Jesús lo hizo un cantante de la época llamado Patricio Donaire, que es un cantante que después desapareció un poquitito y salió un poco de la escena pública. Que convengamos que lo hace extraordinario, ¿eh? Muy buen intérprete. Lo hace de muy Donaire. bien, sí. Y de hecho se vendió como una gran superproducción de Dingo Londango. Gran parte del elenco lucía una vestimenta mapuche, lo que para la época, esto es una versión del 77, era bastante rupturista, era bien disruptivo, sí. Y de hecho tuvieron que cambiar algunas partes de la letra, de hecho, para que no fueran malentendidas. En vez de Hay gente con hambre, una letra que cantaba Judas, se cambió por Hay gente con ansias. ¿Y por una qué? Cosa un poco... Porque había hay que gente con hambre se podía malentender en un periodo de dictadura. Sí, había que las cosas eran oscuras. Decían que hicieron esas concesiones para que pasara el listón y la pudieran exhibir, porque de hecho estaba todo ambientado como era andino en el fondo, charango, flauta, zampoña, y ya le habían arrugado la cara en los militares a cargo de Televisión Nacional con ese programa, entonces tuvieron que hacer algunas concesiones para que finalmente el programa pudiera salir. Ya le habían arrugado la cara por tratarse de un musical donde aparecían con pelo largo, con ciertos llamados de justicia, con mucho maquillaje entre medio, con un asunto, con una orquestación andina también, con charango, zampoña, y fíjense que estuvo a cargo de Horacio Saavedra, figura seminal de esos años para la música chilena. Entonces, todo eso como que causó un poco de incomodidad, pero igual esto se pudo emitir y pudo ser emitido al aire sin ninguna clase de problema. La prueba que Jesucristo entonces es un subversivo, ¿eh? para ciertas personas. ¿Ah? Puede ser, sí. Es un rebelde. Un rebelde, claro. Sí, acuérdate que en esa época se hizo del charango, no es mentira, pues Cecilia, no es baladí. Hubo un bando militar que prohibía zampoñas, charangos y quenas en las producciones de la televisión. Qué horror. Bueno, aprovechando esta historia de Jesucristo Superstar y me estaba hablando de Camilo VI, ¿por qué no revisamos un poquito también algo de Camilo VI? Una última cosita del andino para cerrar esa idea. Está en YouTube para los que lo quieran ver, ¿eh? Y vale la pena verlo, ¿eh? De verdad que es bien interesante por todo esto que Claudio nos narra, que finalmente estuvo por muchos años perdido en el archivo de Televisión Nacional. Eso vale la pena. Hay un mito que no sé si alguien a lo mejor de Televisión Nacional lo puede confirmar, de que alguien encontró una grabación en el Persa Bio Bio de este segmento, de este Jesucristo Superestrella de Dingo Londango, y ahí se sube a internet, y ahí también lo toma TVN, y ahí también finalmente lo pueden dar, pero finalmente, bueno, estaba muy perdido, se perdió durante muchos años, y hace un tiempo finalmente se pudo recuperar, y se puede ver en internet con una calidad intermedia, pero que finalmente se puede disfrutar. Sí. Ya.
Sí, bueno, ahí está. Vamos Revisemos con Camilo VI eso. en Chile. ¿Cuándo es la primera vez que viene Camilo VI a Chile? El año 74, en el Festival de Viña. Ese Viña, el primer Viña en dictadura, ese Viña histórico de Bigote Roset cantando libre, arrodillado, ¿se acuerdan? El Puma Rodríguez también participando en la competencia internacional representando a Venezuela. Pero Camilo VI llegó como la gran estrella de ese Viña 1974. Miren, escuchémoslo un poquito. Quinta Vergara despide esta noche a esta gran estrella que es Camilo VI. Buenas noches. Muy solemne todo, ¿no? Esta va a ser mi última actuación para ustedes y me gustaría, a través de mis canciones, darles todo mi agradecimiento. Y por favor pedirles una cosa, no me olviden porque yo quiero volver. Gracias. Y ahí canta Volver, Volver, un clásico del cancionero mexicano. ¿Por qué se estaba despidiendo Camilo VI en la Quinta Vergara? Porque era la época donde los artistas se presentaban varios días en el Festival de Viña. ¿Se acuerdan que esa tradición que duró hasta los años 80? Camilo VI se presentó 3 días, el domingo 10, el lunes 11 y el martes 12 de febrero. Y este audio responde al martes 12 de febrero, que fue la última vez que él se presentó y se estaba despidiendo. Miren, les quiero leer algo que es bien singular, que es la crítica que hizo Yolanda Montesinos, señera periodista de la época, que escribió en LUN acerca de Camilo VI, que dicho sea de paso también, Camilo VI fue, antes de su show en Viña, fue a la Quinta Vergara como espectador, en el mismo viaje, digamos, en la misma pasada, porque Julio Iglesias, que había estado un par de años antes, le había dicho, tienes que ir también como espectador para sentir al público, sentir la vibra, darte una vuelta, sentir la atmósfera que se vive en la Quinta Vergara. Así que Camilo VI le hizo caso a su colega y amigo Julio Iglesias y se dio esa vuelta. Bueno, cuando se presentó Camilo VI, Yolanda Montesinos escribió en las últimas noticias: dejó eufóricas a las lolitas del festival, vestido con una chaqueta de terciopelo granate, con finos motivos florales, con camisa blanca de cuello alto y ajustados pantalones del mismo tono. Después fíjense lo que escribe Yolanda Montesinos: el artista baila como Tom Jones, interpreta como Víctor Manuel y tiene la sensibilidad de Joan Manuel Serrat, domina el escenario y a todo el público. Bonita la crítica de Yolanda Montesinos. Sí, una definición bastante acertada, citando otros artistas, citando otras referencias. Bastante elocuente la crítica ahí de la fallecida ya Yolanda Montesinos. Interesante, ¿no? Súper interesante. Y qué buena lectura le dio. Oye, una conexión bien importante la que tiene con nuestro país, más allá de Viña, más allá de, en fin, de las historias que se cruzan y se conocen de él, con muchas canciones que son parte del cancionero popular nacional. Totalmente, sí, porque cuando de hecho viene a Viña Camilo VI el año 74, ya venía con canciones como Algo de mí, Fresa Salvaje, o sea, venía como un artista muy conocido, venía como un artista que la gente lo conocía y la gente de alguna manera sentía que era una superestrella finalmente, no era alguien que venía a sondear terreno o darse a conocer como vino Julio Iglesias a fines de los 60, que era alguien un poquito más inhóspito en términos de celebridad y de popularidad. Volvió después. El 81, ¿no? El famoso mejor festival de la historia. El mejor festival de todos los tiempos. Vuelve Camilo VI el año 81. Es el primer artista en presentarse. El miércoles 18 de febrero del 81, ya Camilo VI tenía canciones como Jamás, Melina, Quieres ser mi amante, Perdóname, Donde estés con quien estés. Todas esas ya las tenían en su bitácora. Y es el primer artista en llevarse una gaviota de plata en la historia del Festival de Viña. Por el público lo aclamó a tal nivel que le entrega la gaviota de plata y es el primer artista en llevarse este premio que hoy día ya es totalmente habitual y se lo lleva cualquiera, podríamos decir, de hecho, a esta altura. De hecho, llamativo en ese Festival 81 porque, claro, todo se centró en el Puma y Julio Iglesias, como la gran pelea. Sí. Pero él incluso reclama en un minuto en el mismo escenario. Dice, yo lamento mucho y no espero no incomodar a nadie, pero me dan muy poco tiempo, yo quiero cantar más canciones. O sea, exactamente. El tipo está entregado ahí en el escenario.
De hecho, la gran anécdota de Sevilla 81 es que los organizadores querían que el cierre de Sevilla 81 fuera con todos los artistas arriba del escenario. Claro. Todos los artistas mancomunados, abrazándose, cantando en conjunto. Y Camilo VI no quiso, se fue antes, se aburrió, se fue nomás. Y hizo que solamente el Puma y Julio Iglesias estuvieran presentes en ese cierre en conjunto. Por lo demás, Julio Iglesias saliendo después, saliendo tarde, saliendo a la hora que él quiso. Y Camilo VI no estaba presente porque él dijo: yo no me voy a prestar para una guerra de egos y una situación donde esté todo el mundo acuchillándose por cualquier lado. Sí, ¿no? Historia, siempre yo paso mi avisito, ¿eh? Historia contada en el podcast Los Diarios de Viña de Cooperativa Podcast que hacemos en el capítulo especial, que es el capítulo especial de Viña 81, narrado por la propia Tita Colodro, productora histórica del Festival de Viña, que falleció hace algunas semanas. Hace poco tiempo, exactamente, claro. Bueno, ese Viña 81 también fue muy especial porque fíjense que estuvo como jurado Ángela Carrasco, con quien compartió Jesucristo Superestrella Camilo VI un par de años antes en España. Y fue la crítica de esa época, de ese Viña 81, alabó a Camilo VI por sus dotes vocales, por su carita de ángel también, y por de alguna manera marcar una diferencia con el Puma y Julio Iglesias por ser un tipo más afable y un poquito más distendido también en cuanto a su personalidad. Ahí está, entonces, ahí lo escuchando, ¿no? Lo de Viña 81, subamos un poquitito. Subamos un poquito, sí. 81, Marquito. Una gran sensibilidad va unida a una excelente voz y a un esfuerzo constante. Estamos en presencia de un artista que se proyecta, que llega al corazón de la gente. Y nos damos cuenta también el por qué ese artista se ha mantenido por más de 10 años ocupando los primeros lugares de popularidad con canciones como Algo de mí, Quieres ser mi amante, Ayúdame y muchas otras canciones más. Recibimos con nuestro aplauso más grande a quien viene de España, a Camilo VI. Ay, entró con la fanfarria de Jesucristo. La fanfarria de Jesucristo Superestrella, tal cual. ¡Qué grande! Sí. No, pero partió con todo, con la pierna arriba. Hizo falta. Árbitro, muéstrale tarjeta. ¿Esto vuelve en el 2004? 2004, la siguiente vez, ya por supuesto, con mucho más camino recorrido, en la adultez de su trayectoria, un Camilo VI donde su caudal vocal ya no era el mismo, la gente ya empezaba a hablar de otros detalles de Camilo VI, como su aspecto. Estaba golpeado, estaba golpeado ya Camilo VI por la vida. Sí, ya estaba golpeado por la vida, había tenido problemas con su hijo, había tenido una serie de problemas que tenían que ver con los excesos también, recuperaciones, había tenido problemas de salud que tenía que ver con su hígado, varias operaciones. Entonces era un Camilo VI con, por supuesto, un poquito más de heridas. Pero escuchémoslo, ahí el Viña 2004. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más. Viña 2004. Camilo VI. A ver qué tan desgastado estaba. A ver, veamos cómo estaba. Casi ni se lo escucho él. Es que estaba cantando recién. Sí, tiene una larga introducción. Una larga intro, sí. Claro.
pero se nota que ya no llega con la misma energía que en el 81. Al menos en imagen sí. La gente va cambiando. Claro. Sí. Ahí, a ver si lo escuchamos ahora. Ahí está saludando y todo. Ahí está, mira. De corazón. Ídolo. Buenas noches. Hasta ahí vamos bien. Buenas parte noches. tranquilo, parte saludando. Me faltarían palabras para expresar lo que siento en esta tercera vez aquí con todos. Solo sé que les quiero y lo demás carece de importancia. Les quiero. Y mientras cuenten conmigo, mis oídos no escucharán más que su voz. Todo lo que soy, todo te lo doy. Una vez, siempre. Mira cómo se conquista el público. Cómo se entrega. Cada noche rezo una oración y le pido al cielo que seas siempre como eres y no cambies jamás. Bueno, está en un tono más bajo, pero no está tan mal, claro. Al lado de otro, Cecilia. Sí. Claro. Sí, no está tan mal, ¿no? Sí, por supuesto que no era estos tonos que él representaba, verdadero rugido que representaba los 70. Pero su puesta en escena también. ¿Mm? Su puesta en escena, Claudio, también era distinta. Tenía un vestuario curioso, un maquillaje curioso. Era curioso todo, sí. Su pelo también era. Claro, era como singular, peluca ya a sí. esa altura, sí. Sí. Oye, más o pero menos, claro. ¿podemos escuchar al Camilo Sesto así, bien? Que no sea el sonido de Viña, digo. A ver, escuchemos Melina, por a ver, ejemplo. Melina. Es fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huella. ¿Quién es Melina? Melina, Camilo VI nunca aclaró muy bien a quién le dedicaba sus canciones, siempre era una incógnita, pero probablemente la única canción que tiene una destinataria clara es Melina, que es una canción del año 75 dedicada a Melina Mercouri, que es una actriz y activista política griega, conocidísima por luchar contra el régimen dictatorial en Grecia de los años 60 y 70, por oponerse, y Camilo VI en esta canción de alguna manera va relatando la historia de ella, que fue exiliada, luchó contra la dictadura, fue vetada también, entonces va contando finalmente cómo la canción celebra su retorno a Grecia. Has vuelto, Melina, el dolor que sufrió, tus ojos reflejando el dolor y su inquebrantable espíritu de lucha. Has luchado por volver a tu tierra. La huella de tu canto echó raíces también, haciendo referencia a cómo Melina Mercouri siguió luchando por la democracia desde el extranjero hasta lograr regresar a Grecia, que cuando después vuelve a Grecia se transforma en ministra de Cultura. Así que es una mirada que tiene Camilo VI de una figura política, de una figura que lo encandiló, de una figura que se la presenta. Fíjense que Lucía Bosé, la mamá de Miguel Bosé, le presenta a Melina Mercouri, a Camilo VI, tenían ahí una amistad entre los tres, y de ahí comienza esta historia de dedicarle una canción como Melina a esta figura trascendental en la historia de Europa. Así que por ese lado es una historia bastante bonita, y Melina es un nombre que se ha inmortalizado también a la figura de Camilo VI. Cualquiera que se llame Melina, por supuesto, se remite a la historia consular de Camilo VI y una de sus grandes canciones. Nos quedan 2 minutos, menos. Nos queda poco, ya. Nos queda poco. Bueno, hay una de las canciones que más me gusta, El amor de mi vida. Qué hermosa canción. ¿Cuál es la un historia? poquito. A ver. Sí.
Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar. Qué declaración de amor más profunda, por Dios. Sí, profunda, pero algunos biógrafos y especialistas en Camilo VI dicen y postulan y teorizan de que hay dos canciones que Camilo VI le pudo haber dedicado probablemente a su madre, a Joaquina Cortés, que es con quien tenía una relación muy intensa, pero también de mucha deuda en la adultez. Camilo VI se sentía muy en deuda con su madre por quizás no haberle dado la vida que ella merecía y por quizás no haber saldado una serie de situaciones más privadas que tienen que ver con la relación entre cualquier hijo y cualquier madre. Claro. Una es Perdóname, que es una gran canción también de Camilo VI, que efectivamente se la dedica a su madre en un evento televisivo, y la otra es esta, El amor de mi vida, también dedicada posiblemente a su madre, y por la letra también uno puede sentir que es una canción un poco de deuda, de tributo, de una sensación de estar cantándole algo a precisamente el gran amor en la vida de cualquier ser humano. Bueno, hemos hecho un pequeño recorrido por la historia de Camilo VI con Chile, algunas de sus canciones, a propósito del Jesucristo Superstar, la versión más conmovedora, más famosa, más exitosa, que es la de Camilo VI, a propósito de este fin de semana santo. Claudio Vergara, muchísimas gracias. Un abrazo, estén bien. Gracias por traernos a Rey Camilo. A Rey Camilo VI. Un abrazo, cuídense mucho. Chao. Me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida has sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me